Me acompaña la presentación el doctor David Goleano Olivera, que es lingüista, antropólogo, filólogo y docente paraguayo. Actualmente es presidente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, es miembro de la Academia de Lengua Guaraní, donde ocupa el cargo de académico. Fundó la agrupación de la Casa del Escritor, escritóloga, de la cual es miembro y presidente. Es un activista reconocido en su aporte en la promoción y preservación de la lengua y la cultura guaraní, así como en la difusión del acervo cultural paraguayo. Ha organizado eventos académicos, conferencias, seminarios y foros sobre la lengua en Paraguay y también en el extranjero. Es miembro de diversas comisiones de la Universidad Nacional de Asunción y es autor de obras sobre la cultura guaraní y paraguaya. Su labor ha sido reconocida con diversos premios, tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenido, doctor David Goleano Olivera. Muy buenas noches, Baishaba, ¿cómo están? Señora rectora de la Universidad Iberoamericana, doctora Sane, aquí presente con nosotros, la querida escritora, gran escritora paraguaya, hoy cumpleañera, Teresa Méndez Fay. Acá la doctora Esther, ella es la responsable de hacer la parte también de la presentación esta noche. Y a cada uno de todos ustedes, a los miembros de la familia de Teresa que están acá esta noche, en particular a sus hermanos, aquí a su esposo que está sentado enfrente, a todos los que esta noche han concurrido a esta cita tan especial. Ya algo voy a ver, había de que te iña caradica tu querida, iña andúa, ojacúa en Neretá. Yo rescato de Teresa ese primer aspecto, de cómo, pese a vivir con toda su familia desde tan pequeños, ellos, el exilio, el duro exilio, y hoy a lo mejor muy fácilmente nos sale el que está viviendo en los Estados Unidos y que como si fuera que toda la cuestión sencilla, que fue sencilla al comienzo, sin embargo tenemos que reconocer esa especie de tragedia que por cuestiones políticas en su momento la familia, en este caso encabezada por ese gran líder que fue Epifanio Méndez Fleitas, conoció el exilio, ese exilio tan forzado, tan complicado, indeseable, y que hoy la tenemos acá con sus 80 años, nada más y nada menos que en este caso reivindicando con tanta fuerza, fortaleciendo la imagen representada en ella, pero a través de ella la de aquel gran luchador que fue sin duda Epifanio Méndez Fleitas. A cada uno de sus hermanos mi respeto, y a Teresa, no sé cómo voy a poder valorar, Teresa, ese recorrido tan pero tan complicado que le tocó desarrollar estando ya en la Argentina, en el Uruguay, luego en los Estados Unidos, y desde allá hacer un proceso de resistencia tan pero tan inigualable, diría yo, porque por lo menos de lo que yo conozco, hasta hoy no encontré nada igual. Teresa Méndez Fay, estando en los Estados Unidos, accedió a bibliografía, prácticamente tiene los libros que cualquiera de nosotros querría tener sobre literatura paraguaya. Nosotros probablemente no tenemos la cantidad de volúmenes que ella tiene en este momento en su acervo, no solamente en forma física, sino que también en forma digital, y se han encargado de leer todo lo que hay. No se le escapó nada. No sé si por allí le preguntamos algo que haya ocurrido allá en el fondo de Caguazú, en Pilar o en Filadelfia, y ella sabe todo. Ella tiene toda la información, tiene la precisa, ¿verdad? Entonces, quiero hacer este primer homenaje en esta presentación. En realidad, la referencia va a ser a estos 3 tomos, pero quiero hacer este homenaje a esta gran señora, a esta gran paraguaya, a esta paraguaya que nada más y nada menos habla de los cuentos y relatos de mi tierra colorada, y dice de mi tierra, dice, viviendo a más de 10.000 kilómetros de acá, sin, bajo ningún punto de vista, renunciar a esa su nacionalidad. Y qué grande que es Teresa para que tenga ese ideal y que ponga en práctica ese ideal de ser paraguayos. No sé cuántos, creo que podemos contar con los dedos en las manos,
los que seguramente habrán pasado y van a seguir pasando, que hayan hecho tanto por el Paraguay como en este caso Teresa. Y enfatizo, una labor monumental, tremenda. Hoy nosotros tenemos compilados en libros con este formato, en un lenguaje fácil, sencillo, agradable, a los escritores de nuestro país. Ella tiene un diccionario que hoy en día es la referencia de la literatura paraguaya, un diccionario que ha cuidado, pero como ninguno, en la elaboración, una práctica científica, un proceso de investigación, todos los cuidados del mundo para asentar algún dato sobre algún escritor paraguayo. Y repito, no se olvidó de nadie, ni los de más antes, ni los de ahora, ni los de la ciudad o los del campo. Todos hoy en día forman parte de ese diccionario que se volvió dinámico, que a través del tiempo sigue acrecentando más nombres, más obras, y va dejando una estela que creo que es importantísimo para todos los que nos dedicamos al tema de la literatura en el Paraguay. Teresa Méndez Fay, además de esa obra y de las obras que escuchamos, rescató las poesías, rescató a los poetas, rescató la narrativa, el teatro, y algo que a mí particularmente me llena de orgullo como paraguayo, obviamente algo que seguramente ella siempre lo tuvo presente en el corazón, pero que puso de manifiesto. En todas sus obras, Teresa Méndez Fay se acordó del guaraní, le dio un lugar de relevancia al guaraní, y creo que eso la hace mucho más grande a Teresa Méndez Fay. Teresa no es la que de boca para afuera simplemente dice las cosas, la dice con sentimiento, con conocimiento de causa. Y cuando digo conocimiento de causa, con el perdón que lo nombre, pero en algún momento fue el centro de atención de Teresa, se había producido un incidente muy delicado. Y recuerdo que Teresa organizó una cruzada desde los Estados Unidos, pidiendo a cada uno aportar lo que podía para de alguna manera darle fuerza al nombre de una persona cuya honorabilidad se puso en tela de juicio. Y Teresa sumó un grano de arena. De hecho, tampoco hacía mucha falta, porque esta persona es honorable, siempre fue honorable. Me refiero acá al profesor Nelson Aguilera, cuando Teresa Méndez Fay nada más y nada menos le dedica una de sus obras a defender la causa del profesor, del doctor Nelson Aguilera. Creo que esos son testimonios valiosos, y no solamente con él, con muchos. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento recibimos una llamada por WhatsApp, un mensaje a través del WhatsApp o en el Facebook, ¿verdad?, de parte de ella. Ni siquiera hubo necesidad de que ella interpusiera un secretario, un intermediario. El trato con Teresa siempre fue directo y en horarios insólitos. Yo soy de aquellos que no duermen. A la 1 de la mañana nosotros escribiéndonos en el WhatsApp, ¿verdad?, por ejemplo. Y esas cosas son memorables. Eso acrecienta esto que estamos viendo acá. El papel son libros, pero esos aspectos son los que acrecientan, le ponen sentimiento. Miren que acabo de hacer algo que no estaba previsto. Acá tengo escrito lo que yo iba a decir, pero me emocioné con Teresa, me emocioné con esa canción, y creo que Teresa Méndez Fay honró no solamente su vida, sino la vida de su familia. Honró a su padre, ese gran perseguido, pero que hoy en día está reivindicado también en el Paraguay. Un hombre ilustrado, un hombre con una alta formación. ¿Y qué es lo que vinieron como consecuencia de ese relacionamiento, de esa unión entre Epifanio y Fredwina y los hijos? Hoy están acá presentes. Está el último acá a mi lado, Epifanio. Cariñosamente siempre escucho a Teresa llamarle Epifa. Allí está presente José, me decía. Está acá Maricruz. Dos que en este momento no pueden estar presentes. Uno que está un poco retirado de acá, que es Prudencio, ¿verdad? Y el otro que está en Luque, y desde Luque seguramente
nos va a ver en algún momento. Me refiero a Bernardino, tradicionalmente en la familia conocido como Papucho. Son personalidades destacadas, son personas que han honrado la vida. Yo creo que ninguno de nosotros jamás va a poner en tela de juicio la calidad, digamos, profesional, literaria de Teresa Méndez Fay, pero sobre todas las cosas nadie va a poner en tela de juicio nunca jamás su calidad de persona y la calidad de persona que tiene ella con sus hermanos. Qué hermosa familia y qué gran orgullo ha de sentir ese gran Epifanio Méndez Fleitas, porque yo entiendo que mucho de lo que hizo Teresa y de lo que hacen sus hermanos han apuntado siempre a reivindicar el nombre del gran padre que tuvieron. Felicidades, Teresa. Felicidades por los 80 años, que vengan otros 80 y más 80, todos los 80 que se puedan. Que esto nunca termine, que tu vida sea larga. Que tu vida sea larga, Teresa. Y finalmente, como no tengo que cansarle con esto, rescató los cuentos más lindos. Ya yo no pude elegir acá. La tradición de ellas, 5 varones, 5 mujeres, 10 cuentos, ¿verdad? Bueno, en el primero tomé uno me pareció tan interesante, como todo, perdón. Pero Andrés Colmán Gutiérrez tiene una historia de una mujer paraguaya tan común en estos últimos tiempos, que salió de Yabebirí y, como muchas, repito, y muchos, tenía como destino Madrid. Pecó por haber becado, decimos, buscando nuevos y mejores horizontes. En algunos casos se logró eso, en otros casos no. Y acá habla de una paraguaya a quien Andrés casualmente escuchó hablar con otra, estando en el aeropuerto de Guarulhos, en Brasil. Y allí él escuchó brevemente, y es lo que él finalmente narra, y hace de esto una hermosa historia, a esta mujer que había partido acá, como muchas, sin siquiera antes de haber tenido una experiencia en un viaje anterior, mucho menos en avión. Se encuentra allí con una paraguaya ya muy bien posicionada, viviendo en Francia, y estando en esa circunstancia comienzan a hablar. La joven se presenta a la dama, a la señora que vivía en Francia, y entre otras cosas le preguntó ella a la señora qué posibilidades, qué chances ella tendría de poder ingresar a Madrid, a llegar a España, ¿verdad? Y recuerdo que en una parte le dice: Anique de Susuti, mi hija, Aní de Susú. Es tan paraguaya la expresión: no tengas miedo, no te des por vencida, sé fuerte. Todo estaba en ese Aní de Susú. Bueno, y lo que finalmente dice Andrés Colmán Gutiérrez, él vio dentro de esa circunstancia tan complicada a una paraguaya que, como muchas, empezaba una aventura que probablemente no sabía cómo iba a culminar, cómo iba a terminar. Y en ese proceso hay una última parte donde él cuenta a la señora, la joven, que estaba yendo a buscar un espacio de trabajo a España, tomando en este caso la ventanilla ya para acceder al vuelo, y decía Andrés Colmán Gutiérrez: yo entre mí le deseaba a ella, le bendecía y le deseaba toda la clase de éxitos en lo que le podía venir. Y la historia termina cuando ella emprende el viaje. De esta siguiente, acá está una amiga que más que una amiga, una hermana, Amanda Pedroso. Impresionante Amanda Pedroso, en uno de sus cuentos, de la niña que tenía una característica muy particular, el olor que se le pegó a esta niña. Cuentan que en una ficción, pero de novela, aparte de ella, una niña cae en un recipiente cargado de miel, y la niña se empapa de miel. El problema es que por más que la bañaron, pero todas las veces que pudieron, la miel permaneció en ella. Y entonces comenzó a traer a todo tipo de hormigas, ¿verdad? Pero eran hormigas ingenuas, inocentes, que jamás las picaron, pero estaban allí, ¿verdad? Y entonces surgieron las distintas sugerencias. Bueno, báñenle con esto, con los otros, inclusive con creolina. Fue a parar a la pobre niña al hospital, y cuando sale nuevamente de allí, aparece una de esas abuelas tan tradicionales y dice: no, báñenle con pétalos de margarita. Bueno, ¿y qué pasó allí? Desaparecieron las hormigas y aparecieron las mariposas.
Y se generó un nuevo problema con las mariposas. Luego fue un poco ponerle un poco de café, y con el café, bueno, desaparecieron las mariposas, pero finalmente hay un momento así muy especial, que la niña nunca tenía que acercarse a algún fallecido, a algún muerto. Y en una de esas, pasando por cerca de un cementerio, la niña se quita, tenía un tapabocas, y dice que allí se produjo el incidente que marcó prácticamente el final en esta vida de la niña, pero el inicio de una vida legendaria de esa niña. Va al cementerio y allí en algún momento desaparece. La hermana que la acompañaba es la que consigue salir de allí, y dice que ella todos los días solía llevar algo de comida al cementerio, y en algún momento esa hermana veía algo que parecía una niña, o lo que tenía ella como parte de su vestimenta, eso marcaba la presencia de la hermanita que alguna vez perdió. Y por último, de otra grande, Chiquita Barreto. Chiquita Barreto también una historia tan interesante que obviamente marca un tiempo en el Paraguay. Las mujeres que describe, aquellas mujeres en alguna manera procedentes de espacios pobres, sin tener la fortuna que muchas tenían, que caían en poder, en este caso concreto de un varón que la llevó a la casa, le dio todos los lujos, pero nunca jamás llegó a gozar de la jerarquía que tenían las demás, que ya nacieron con esa alcurnia, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito, en ese ambiente, esta mujer crece, cría hijos inclusive de otros habitantes de la casa, cuida al abuelo, a la abuela, a todos, ¿verdad? Y finalmente llega un momento en el que ella se da cuenta que ya cuando inclusive sus hijos habían crecido y ya abandonaron la casa, ella decía, bueno, por fin ahora mi marido. Pero en ese momento descubrió al marido con una niña más, pero mucho más joven. Y ella decide poner un punto final. ¿Qué hace ella? Presenta la situación suya como que se fue con otro hombre, y finalmente ella fue a buscar el abrigo de una habitación en un hotel donde pasó los últimos días de su vida, ofreciendo sus servicios de lectura de compañía para la gente, varón o mujer, que deseaba contar con la asistencia de ella. Son 3 cuentos, uno de cada uno, que me permito compartir con ustedes y incitarles en el buen sentido de la palabra a tener estas verdaderas joyas. Y teniendo esto, va a ser como que siempre Teresa Méndez Fay va a estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, Teresa. Que pasen todos una buena noche.